Buenas tardes, ¿cómo están? Mujeres, hoy tenemos otro tema especial, porque todo lo que tiene que ver con nuestra fe es muy especial. Y hoy vamos a tener un tema también que nos habla muchísimo sobre una fe que no se rinde. Una fe que no se rinde. La palabra rendirse significa dejar de luchar, dejar de esforzarse y darse por vencido. Una persona ya no tiene fuerzas, ya no quiere nada. Cuando dice estoy hasta aquí de luchar, eso es la palabra rendirse. Y una fe que no se rinde es aquella que persevera, que es viva, que es eficaz, que no retrocede ante la adversidad. Una fe que no se rinde mantiene la esperanza viva en el Señor, no en sus propias fuerzas y no en su propio pensar, porque a veces queremos traer a nuestra vida situaciones. Estamos viviendo por situaciones difíciles, pero queremos traer nuestro propio mecanismo, nuestra forma de reaccionar y pensando que es de Dios y lo queremos hacer. Pero realmente cuando sabemos que es una fe que no se rinde, es porque tenemos ese conocimiento de Dios y lo conocemos tanto que aún a pesar de la situación sigo confiando, no me rindo. No decaigo, sigo confiando en el Señor. Y hoy vamos a tener en este estudio la vida de una gran mujer que a pesar de todo lo que vivió, no se rindió, tuvo una fe fuerte. Y esta gran mujer y gran madre es Jocabed, es la mamá de Moisés. Así. El nombre Jocabed significa Jehová es glorioso. Jehová es glorioso. Jocabed estaba casada con Amram. Amram era de la tribu de Leví, nacidos ambos en Egipto. Jocabed era la tía de Amram y ellos se casaron. En ese tiempo se aceptaba el incesto. El mismo Moisés después, muchos años después, fue el que quitó eso. Pero en ese momento se aceptaba. Entonces ellos como padre tuvieron 3 hijos, Aarón, Miriam y Moisés. El cubita era Moisés. Ellos eran esclavos en Egipto. Y les tocaba muy difícil porque el faraón era muy duro con el pueblo de Dios. Y ellos estaban allí como esclavos, sirviendo a servidumbre de este faraón y de todo Egipto. Pero resulta que en Egipto había una esclavitud tal que no sé si de pronto lo tenemos hoy en día, porque adoraban tanto los dioses paganos. ¿Ustedes creen que todavía eso está vigente? Los dioses paganos, y eso era lo que tenía esclavo el pueblo. Era un pueblo muy carnal, vivían en los deseos de la carne todo el tiempo. Y ellos, Jocabed y Amram, ellos seguían siendo fieles a Dios. Era duro porque le tocaba luchar fuertemente contra toda esta gente que iba en contra de su creencia. A todos ellos se les había olvidado Dios, pero a esta familia no. Ellos seguían luchando. Y si nosotras a veces tenemos luchas en nuestros hogares, porque nuestras familias no todas creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y tienen una vida equivocada, y luchamos, y muchas veces nos desprecian, muchas veces se alejan de nosotros, muchas veces ni siquiera nos invitan a ninguna parte porque
para ellos no es bien compartir con nosotros. Pues imagínense, ellos en una región donde había tanto idolatría, tanto adulterio, fornicación, para ellos era duro. Pero ellos tenían una fe en alto, no era cualquier fe, era esa fe que no se rendía, que se levantaban temprano a adorar a Dios, que su alimento era el Señor, que su fuerza era el Señor. Ellos mantenían ahí. En ese mundo carnal les tocó muy duro. Pero como habían tantos dioses paganos, ellos simplemente lo hacían desde su casa. Faraón no permitía que nadie mencionara a su propio Dios, en este caso al Dios de la palabra, al Dios de Israel, al Dios que los escogió. Y Dios siempre está pendiente de sus hijos. Él no es un Dios olvidadizo. Él sabe nuestras luchas. Él sabía la lucha de Jocabed y de su esposo y de su familia. Esa fe fue la que llevó y fortaleció a esta familia contra los decretos de Faraón. Faraón había decretado que a los niños que nacieran durante ese tiempo debían echarlo al río. Pero quiero que me acompañen por favor en esta lectura que está en Éxodo 1, del 13 al 22. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Entonces vemos cuál era allí el edicto, ¿verdad? Que todo niño que nacieran debían echarlo al río. Y no era cualquier río, el río Nilo, caudulento, grandísimo. Y esa fe que tenía Jocabed y Amram les ayudó para poderse fortalecer y escuchar la voz de Dios, a ver qué iban a hacer con su hijo. Porque no es fácil que le digan a uno: no, tu hijo a la hora que nazca hay que matarlo o lo vamos a echar al río. ¿Qué mamá estaría dispuesta a hacer algo así? Es muy difícil, aunque hoy en día uno ve de todo, ¿no? Pero, digamos, nosotras como madre, hijas de Dios, seguro que no vamos a hacer eso. Y ella estaba luchando con eso. Yo me imagino esa angustia, esa agonía que ella como mamá empezó a sentir. Si cuando nuestros hijos están en cualquier problemita quisiéramos nosotros solucionarles la vida, ¿verdad? Y ella estaba allí. Pero vamos a desarrollar el primer punto, que es una fe que no se rinde, es una fe que teme a Dios y no a los hombres. Ese es el primer punto que vamos a desarrollar. Ella se negó
totalmente. Ella no se rindió ante Faraón. Ella no se rindió ante Faraón. Algunos la tildan como desobediente, pero no hay más grandeza que obedecer al Señor antes que a los hombres. Y ella obedeció a su Señor, pero se puso en las manos de Dios. Ella no empezó a hacer algo como, ¿será que lo mando? Mejor lo doy para adopción. Puede ser una buena salida, ¿cierto? Ella no pensó, no, mejor lo voy a regalar a otra. No, ella no pensó en eso. Ella pensó, ¿cómo protejo la vida de mi hijo? Y allí es donde vemos el gran amor también de una madre, ¿no? ¿Cómo protege una madre a sus hijos? Como mujer de fe, fue una mujer esforzada y hacía todo por su hijo. El temerle a Dios y no a los hombres la hizo ser, primero, una madre valiente. Y vamos a leer, por favor, Éxodo 2, del 1 al 2, por favor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Bien, entonces, ¿qué hizo? Fue lo primero que ella hizo. Lo escondió. Ella escondió su hijo. Y dice que esa era la angustia tan grande que no permitía que el niño llorara. Lo amamantaba todo el tiempo para que el niño no llorara. Porque si lloraba el niño y lo escuchaban, tenía sentencia de muerte. Entonces, ¿qué hacía ella? Sobre su pecho todo el tiempo para que no llorara el niño. Qué protección, qué amor tan grande. ¿Sabes? Dios también hace lo mismo con nosotros y aún mucho más. Él nos protege todo el tiempo. Él quiere que nosotros vivamos ahí a su lado, agarraditas de Él, para que no nos pase nada malo. Y ahí estuvo ese bebito formándose por 3 meses. Y tal vez, como ella sentía toda esa angustia, pero hay algo que con la angustia se combate con valentía, no con cobardía. Porque muchas veces ante la situación nos acobardamos. Y hay personas que se ponen a llorar, otras se deprimen, otras hay que llevarla a la psiquiatría, otros están en otras cosas porque la misma angustia los va sacando. Pero ella no dejó eso. Ella combatió con valentía. Esas madres valientes, llenas de fe, porque es que la valentía no es mirar estrategias del mundo para ocultar un niño. Era como Dios le mostraba a ella que debía hacerlo, porque ella sí confiaba en su Señor. Y una madre que confía en Dios y no se rinde es valiente. Es una madre valiente, es una guerrera. No es cualquier mamá. Y ella lo hizo. También se combatía esa angustia con un corazón que se afirma en el Señor. Ella seguía siendo una mujer firme en el Señor. Ella no se doblegó ante dioses paganos. Ella no hizo lo que Faraón quería. Ella hacía lo que Dios le decía que hiciera. Y eso es una madre y una mujer que se aferra con convicción a su Dios, a su Señor, a Jehová Dios. Y eso era lo más importante y que me gustaba tanto de esta mujer cuando la estaba estudiando. Se combate esa angustia también con determinación. Tú decides qué vas a hacer, porque cada acto que nosotros hagamos como madre o como mujeres van a tener una consecuencia, buena o mala. Pero ella hizo con determinación lo que tenía que hacer: ocultar su hijo, ocultarlo. ¿Cómo quisiéramos ocultar a nuestros hijos de este mundo hostil?
¿Cómo quisiéramos que nada nos los dañara? Eso es lo que queremos. Pero ella lo pudo hacer ante la hostilidad de Faraón. Toda madre que confía en el poder de Dios está dispuesta a hacer lo que Dios le presente para proteger su hijo. Pero ahí es donde está la diferencia, en hacer lo que Dios te dice o en hacer lo que el sistema del mundo te dice. Ahí es donde está la diferencia, mujer. ¿Cómo estamos educando? ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos? ¿A la manera de Dios o a la manera de lo que te vende el mundo? Es que el niño llora mucho. Bueno, démosle la tablet y pongámosle los muñequitos. Eso, para que tú estés tranquila. Déjale la tarea a los colegios que eduquen por ti. Eso es ir en contra, pero de Dios. Porque esa tarea te toca a ti, mamá. No le toca a un colegio. Te toca a ti, mamá. ¿Cómo estamos formando a nuestros pequeñitos? Por eso necesitaba valentía esta mujer. Sí, que estamos cansadas, sí, tenemos 20,000 cosas que hacer, sí, es verdad. Pero nada exonera esa posición que Dios te dio como madre, ni tu trabajo. Porque a veces que no puedo porque tengo que trabajar. Sí, es duro, nadie te dijo que era fácil. Pero al final tú verás la recompensa. Porque el trabajo es tan bueno como tan malo cuando somos trabajólicos. Una madre que no es alcahueta. Ojo con eso. Porque podemos amar nuestros hijos, amarlos, pero tenemos que darle lo más importante, que es enseñarlo en la palabra de Dios, casi que desde que están aquí en nuestro vientre. Pero muchas veces conocemos al Señor mucho después, ya los hemos criado tal vez o ya están más grandecitos, en fin. Pero la idea es que siempre los criemos en el amor y temor del Señor. En el amor y temor del Señor. Una mamá alcahuete no es la que más ama. Perdónenme, pero a veces se disfraza eso. Los niños hoy en día interrumpen. Si los grandes hablan, ellos primero tienen que todo hacerlo ellos no les importa nada, hacen rebeldías, pataletas, y los papás, no, eso les parece normal. Entonces, como les parece normal, entonces prefieren darle cualquier cosita o comprarle, que si el niño quiere ese carro o esa muñeca hay que comprársela porque si no armó semejante pataleta y la mamá no tiene para comer, pero hay que conseguirle el carrito o la muñeca al niño. Esas son alcahueterías nuestras. Y eso va creando grandes mostricos, poco a poco. Porque van creciendo y ya después no quieren la muñeca ni el carro. Quieren una muñeca de verdad y un carro de verdad. Y allá vienen los grandes problemas, porque hemos sido mamás alcahuetes. Yo quería contarles esta historia, que esto es de la vida real y Marta no me dejará mentir porque ella y yo tenemos una amiga en común. Y esta amiga tiene 2 hijos. Hoy en día ya son adultos, ella es abuela, ambos son casados. Pero cuando su hijo mayor estaba en la adolescencia, él tomó un mal rumbo porque su hogar se destruyó, cada uno cogió por su lado. Ella tenía sus 2 muchachos y resulta que por tanto trabajar ella, es una mujer profesional, exitosamente profesional en todo, y ella simplemente pagaba para que le cuidaran sus hijos, una empleada, buenos colegios, digamos que aparentemente todo estaba perfecto.
Un día, cuando su hijo tenía como 14 años, este muchacho consigue un amigo X que le empieza a brindar droga. La mamá no sabía, pero ya le empezaba a tener algunos comportamientos diferentes y que le enseñaba que algo no estaba bien. Sin embargo, ella no sabía por qué el muchacho estaba cambiando tanto, empezó a volverse rebelde, empezó a ponerse necio, desobediente, y ella no entendía por qué estaba el muchacho así. Tal vez pasó un tiempito, tal vez 2 años, porque a los 16 años ella descubre que su hijo está en drogas, pero ya habían pasado ¿cuántos años? 2. Y este muchacho estaba en drogas. Y quien le dice a la mamá, esto es su hija menor, que su hermano estaba haciendo algo con unos muchachos y que se escondían en su en qué parte y que hacían esto y aquello. Muy triste. Y la mamá empezó a tratarlo, lo llevó a instituciones, empezó a trabajar con ese hijo y a sufrir por ese hijo. Porque es que, a ver, ¿qué mamá no va a sufrir con una situación así? Yo no conozco la primera mamá que dice, qué chévere que mi hijo esté en esos pasos. No, empezó a sufrir esta mujer duro. Pero llega Cristo a su vida. Llega Cristo a su vida. Y ella empieza a trabajar fuertemente en Cristo y a dejarse llevar por la palabra y por los consejos en ese momento de su pastor. Y luego ella pasa a estar con nosotros ya en nuestra iglesia donde asistíamos, y nos conocemos con Marta y con ella. Y ella un día llorando nos llama y dice, ¿qué hago? Que mi hijo está como loco, que ya no se lo aguantan en las instituciones, que esto. Y le dijimos, bueno, ¿qué te dice Dios que vas a hacer? Porque si has hecho tantas cosas, ahora ¿qué es lo que dice Dios que tienes que hacer? Y ella no esperó más. Ella salió ese día porque ¿qué descubrió ella? Ya su hijo era grande, tal vez tenía 20 años. ¿Qué descubrió ella? Que su hijo se ponía en las puertas de los colegios a esperar los pequeñitos para inducirlos. Cuando ella supo eso, ella no esperó ni un segundo, se fue a la policía y entregó su hijo. Wow, a mí todavía se me pone la piel de gallina. Entregó su hijo y el hijo le decía, mamá, ¿cómo me haces esto? Y ella le decía, ¿cómo haces tú tanto daño también? ¿Sí? Y a veces nos toca, mujeres, tomar decisiones, mamitas, abuelitas, tías, decisiones para que nuestros hijos vean la fe que tú tienes en tu Señor. Y Joacabed tomó decisión para que su hijo tuviera libertad y seguridad. Y casi siempre, cuando hay hogares divididos, tristemente, pues se pierden más rápido los hijos. Porque cada quien toma su propio partido. Y esa los destabiliza tanto. Como son muchachos y adolecen de sabiduría, pues casi que se los estamos entregando al sistema de este mundo. Porque hoy en día es más fácil trabajar duro para darle los zapatos de marca, trabajar duro para comprarle el jean de marca, trabajar duro para que tengan el último celular. Y en eso se matan las madres hoy en día. Yo tengo que hablar de las madres porque este grupo es de mujeres. ¿En qué están ustedes cultivando la vida de sus hijos? No, mujeres, si ustedes están en casa, no se sientan avergonzadas. No se sientan avergonzadas. Es el trabajo más digno y hermoso que hay.
aunque no te paguen. El pago nuestro está en lo que vamos a ver con nuestros hijos. Ese es el mejor pago. Qué tristeza cuando el pago es casa, carro y beca, porque eso no nos lo vamos a llevar, ni Dios nos va a pedir cuenta de eso. Eso no le interesa a Dios, ¿sabes? A Dios nosotros les interesamos muchísimo. Por eso nuestros problemas no son muchos para Él. Lo más importante en todo esto es tu fe. Porque tú puedes tener muchos problemas y Dios lo sabe que tenemos problemas, claro que sí. Pero Él mira tu fe, mamá. Él está mirando, es tu fe. Eso es lo que mira Dios. Y queremos hallar respuestas, y la respuesta que queremos, ay, es que mi hijo necesita el trabajo, ay, es que mi hijo necesita el estudio, ay. Y nos matamos y no estoy diciendo con eso que sea malo, ojo, no estoy diciendo con eso que eso sea malo, sino que no se invierte en lo más importante. No se invierte en lo más importante. Entonces, cuando mi hijo tiene casa, carro y beca, eso me siento orgullosa porque en parte contribuí para eso. ¿Sí? Qué bien. ¿Esas son bases que a Dios le interesa? Para nada. ¿Cómo estamos criando nuestros hijos? Eso sí es importante para Dios. También el temerle a Dios y no a los hombres hizo que Jocabet fuera una madre virtuosa. Una madre virtuosa. Y vamos a leer el versículo 3 y 4 de Éxodo 2, por favor. No pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Qué hermosura. Una mujer virtuosa, laboriosa, empezó a elaborar la protección para su hijo. Cuando estamos en embarazo, preparamos todo para esa venida de ese hijo. La cunita, la ropita, todo para que él tenga lo mejor. Pero ella estaba preparando algo para protegerlo de la mano de Faraón, para sacarlo de una muerte segura. Toma una arquilla, que es una canasta, a veces dicen también que puede ser una panera, ¿sí?, de junco, y la calafateó. Es decir, unió sus puntas, las puntas de madera, las unió, las aseguró, ¿sí? Le aplicó brea, lo untó de brea completamente y de estopa para que no le entrara agua a esa canasta, y la impermeabilizó. Metió allí su niño. ¿Y ustedes creen que esto es un abandono? No lo abandonó. No lo abandonó. Solo se lo entregó en las manos del que todo lo puede, del único Dios, nuestro gran Dios protector. Se lo entregó. Y eso es lo que debemos hacer como madres. Cuando tengamos dificultades con los hijos, protégelos, no los eches a la calle, protégelos. Necesitamos proteger nuestros hijos. Pero cuando nosotros decidimos actuar como actúa el mundo, los entregamos al sistema del mundo. Sí es cierto que hay momentos de dificultad cuando ya los hijos son grandes y adultos,
que toca llevarlos a que tomen decisiones si en este caso no están caminando correctamente. Pero aquí estamos hablando de un bebé, ¿cierto? Y esta situación las pone Jocabed en las manos de Dios. Porque siempre, acuérdense que en las manos de Dios es donde vamos a estar mejor. No hay mejor sitio que las manos de Dios. Y todas las madres, no dice allí en la Biblia que todas las madres hicieron eso, solamente hablan que ella fue la única que hizo eso. Claro, ella fue la única. Dios la llevó allá a que ella hiciera eso. Y como era un plan de Dios, era un plan, aunque ella tal vez no lo sabía que era el plan de Dios, pero ella sí sabía del poder de Dios. Eso sí que lo conocía ella, en su carne lo conocía. Ella dijo: Señor, yo te lo entrego. Hermoso, porque nosotros debemos entregar nuestros hijos a Dios. Cuando tenemos hijos rebeldes, cuando tenemos hijos adultos que ya son rebeldes, y la mamita quiere a toda hora hacer lo que el hijo quiere para tenerlo contento, lo único que está haciendo es enseñándole un Dios equivocado. Dios es un Dios de orden. Y muchas veces nos da miedo entregar nuestros hijos a Dios porque lo conocemos. ¿O no es así? Sabemos, las manos de Dios son amorosas, misericordiosas, pero por amor y misericordia permite cosas que tienen que vivir, pero que nos van a doler. Pero Dios no se queda ahí, porque sí las permite, pero también da la mano para levantarlos y sacarlos. Y esa era la fe de ella. Ella no se rendía, ella seguía ese anhelo en su corazón de proteger su hijo. No te creas mejor mamá porque tus hijos están súper bien. Tú eres súper mamá cuando enseñas tu fe a tus hijos. Ahí sí eres la súper mamá. Y ahí es donde está la gloria para Dios. Sí, rico que tengan todo. ¿Y quién no quiere? ¿Quién no quiere? Pero eso apenas es un ápice de ver lo que es la gloria de Dios, de ver unos hijos transformados, unos hijos caminando con el Señor. Ese nos costará menos lágrimas. Pero a veces que nos gusta como llorar. Entonces, allí en sus manos siempre estarán mejor nuestros hijos. Y debemos, mujeres, impermeabilizar la barca, la canasta de nuestros hijos del sistema de este mundo, y ese es su corazón. Mamita, aprenda a impermeabilizar el corazón de tu hijo para que no se filtren las aguas podridas de este mundo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Sabes cuándo se filtran esas aguas? Cuando no le has enseñado a filtrar, a permeabilizar su corazón con la palabra de Dios. Cuando no los enseñas a depender de Dios, sino: mami, dame, es que yo quiero. Mi amor, pídele a Dios, porque Dios es el dador, es tu proveedor. Tienes que confiar en el Señor. Ven y oramos. Ven, hijo, oremos. Pero no la platican de una vez. Tenga, espera que me paguen y se lo doy. Empiezas a permitir que el agua se filtre por esa canastilla llamada corazón. Y cuando están más grandes,
Ya no piden, exigen. Exigen. Es más, no piden ni permiso. Mami, te comunico que me voy para tal lado. Hombre, ¿cómo? Yo le decía a mis hijos, ¿me estás pidiendo permiso o me estás avisando? Ay, las cosas son como son, o me pides permiso o me avisas. ¿Qué me estás diciendo? Que si me das por favor permiso. Le dije, bueno, eso es otra cosa. Y ya eran viejos en mi casa, pero tenían que hacerlo, pedir permiso. Entonces, ¿qué? Dejamos filtrar. Y por eso tenemos a veces tanto dolor en nuestro corazón, tantos muchachos desorientados, agarrados al sistema de este mundo, que les enseña cosas horribles, como por ejemplo la inclusión, cómo matar un bebé antes de nacer, ¿cierto? Para rescatar a nuestros hijos del sistema de este mundo, debemos enseñarle la palabra de Dios, mostrándole lo que a Dios le agrada y a Dios no le agrada. Eso es lo que tenemos que enseñarle, mostrándole cuál es la voluntad de Dios. Y no simplemente a capricho nuestro, a nuestro pensar y nuestra comodidad los vamos guiando, y por eso tenemos a veces un resultado más doloroso. Y aunque si el Señor nos escogió, como vimos y lo enseñó el pastor el domingo, va a llegar, pero tal vez con mucho dolor, con mucho sufrimiento, como tal vez algunas de nosotras hemos llegado. Pero lo que queremos es enseñar hoy, mamitas, abuelitas, tías, primas, a que guiemos a nuestros hijos de la forma adecuada para poderlos proteger todo el tiempo del sistema de este mundo. En todo tiempo, una madre tiene que ser guerrera, valiente, una madre guerrera en oración y una madre que muestra su fe. Porque si somos madres quejambrosas, y he escuchado mucho esto, es todo lo que he tenido que hacer por ti. No le digas eso a tu hijo. Tú has hecho lo que tienes que hacer porque es que es tu responsabilidad. Él no te pidió venir. Tú tienes que hacer. Es tu responsabilidad. Es el rol que Dios te dio. Entonces casi que los estamos enfrentando a ellos. Estamos enseñándolo a que ellos también, así como nosotros enseñamos eso, vean que nosotros tenemos una fe falsa. Tenemos que enseñarle a conocer ese Dios en el cual tú has confiado, pero sin equívocos. Y vemos entonces, ¿qué más hizo ella? No solamente lo puso en la arquilla, sino tal vez ella sabía qué hora iba la hija de Faraón, ¿no?, a bañarse al río, tal vez. Pero también puso a su hermanita a que estuviera desde cierta distancia vigilando la arquilla, la canastilla con el bebé, por si quizás alguien la cogiera o algo, que la viera, para que le indicara a ella dónde estaba el niño. Y así fue. Ella sabía dónde iba a llegar ese niño, porque Dios también la usó allí. Y el segundo punto que vamos a desarrollar es una fe que no se rinde, confía en la provisión del Señor. Y vamos a leer versículos 5 y 7. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el cabezal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba.
y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Hasta ahí las. Bien, entonces, Jocabed se desprendió de su hijo, pero confió en el cuidado de Dios. Ve a Dios como ese poderoso gigante que no le queda grande nada ni nadie. Ella vio la intervención divina. ¿Cuándo la vio? Vamos a ver en el primer punto, dice: Dios proveyó la seguridad para su hijo a través de la hija de Faraón. A través de la hija de Faraón. Qué hermoso. Qué hermoso, porque casi que para uno pudiera ser una locura decir: ¿cómo lo va a mandar allá donde lo quieren es matar? Pero Dios tiene sus planes muy distintos a los nuestros. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los planes de Dios para nosotros. Entonces, vamos a leer un momentico Hechos 7:21, por favor. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijos suyos. Qué bonito. ¿Qué hizo ella? Era una mujer que no podía tener hijos. Y se estaba bañando y estaba con sus doncellas y vio la canastica. Y ella dijo: traédmela. Y se la llevaron y encontraron allí un bebé que ya empezaba a llorar. Pero Miriam, su hermanita, estaba desde acá viendo lo que estaba pasando. Y ella sabía que ese bebé era israelita. Sabía que si lo presentaba a su papá podía mandar a matarlo, porque ese niño tenía sentencia de muerte. Pero decidió protegerlo. Y vemos allí la intervención divina. Y lo vamos a ver también porque Dios tocó el corazón de la hija de Faraón. Dice ahí en el versículo, en el 6 dice: y cuando la abrió, vio el niño, y he aquí que el niño lloraba. ¿Y qué pasó? Y tuvo compasión, ¿sabes? Dios tiene compasión de quien quiere tener compasión. Y Dios doblegó el corazón de esta mujer a favor de Moisés, de ese niño. Qué hermosa, qué hermosa. A mí me ponía los pelos de punta, porque a veces uno es tan corto de mente y su fe es tan pequeña que no alcanza a ver la grandeza de Dios en cada acto de su vida. Y piensa que quedar embarazada es normal y que tener los hijos es no sé qué. No, eso tiene algo más hermoso, más allá. Y vemos entonces cómo esta mujer dice: lo quiero para mí. Y el Señor la llevó a compasión por este niño. Y esa compasión fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural, porque la compasión nos lleva al amor. Y esto es fe en acción. La compasión nos lleva al amor y es fe en acción. Es una fe viva. Decide entonces proteger este bebé, y la compasión muestra la grandeza que hay en cada corazón. Esa grandeza para decir: somos misericordiosos. Cuando tengas compasión serás misericordiosa, porque no se desarrolla sola. Vamos a leer primera de Pedro 3:8, por favor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Parecemos muchísimo. La compasión muestra la grandeza de tu fe, porque muestra el amor, la misericordia, la piedad. Y la compasión consiste en sentir
no consiste en sentir, sino en al hacer, ¿sí? Consiste más en hacer que en decir que eres compasiva. Si eres compasiva, tienes que tener actos de compasión. Debes ser misericordiosa. Pero a veces nos creemos mejor, ¿verdad? No, yo sí soy compasiva, no, yo sí soy misericordiosa. No, eres con quien quieres ser y así no es. Porque o somos o no lo somos. Y de eso creo que nos falta a todas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces vemos realmente cómo usa Dios a esta mujer a favor de este bebé y de su madre, de sus padres que estaban de alguna manera angustiados pero no derribados, porque su fe estaba en alto con el Señor. Y ahí es cuando vemos cómo Dios responde a un corazón que no duda, a un corazón que cree, cómo Dios responde. Esta es una acción, lo que es la compasión es una acción, no son palabras. La compasión es acción, no palabras. No es que, ay, pobrecita, sí, mira, yo te entiendo, no sé qué. Eso no es compasión. Exacto. La compasión es acción. Y de eso, por eso digo, nos falta mucho. Y la palabra misericordioso significa tener un corazón sensible por los demás. Dios despertó en la hija de Faraón ese sentimiento de compasión. Ella no solamente dijo, ay, qué niño tan lindo, tan bonito, vayan y denle en un tetero. No, ella no dijo eso, ella dijo, yo lo quiero y lo voy a proteger. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que hacer. Ella protegió a este niño. Él hará, Dios siempre hará. No dejes de sentir compasión por tus hijos. Cuando se hallen en momentos de dificultad, sé compasiva. Ayúdalos a encontrar el camino que es. Y no, yo lo dejo que se estrelle con el mundo a ver si vuelve. Qué dureza. Primero debemos luchar, porque Dios es el que se va a encargar. Pero tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Y en este caso, ser compasiva. No para alcahuetear, vuelvo y repito lo anterior, sino para educar y formarlo en la palabra de Dios. Porque un hijo que se va sin conocer de Cristo, ¿a dónde cree que van? Primeramente, a una muerte segura, eternamente y tal vez físicamente también. Y cuando estamos muy enojadas y muy bravas y creyéndonos la supermamá, que se vayan, que se estrellen. Qué dureza de corazón. Triste, porque a veces vemos un final desastroso, y los amamos. Esa mamita que decía Alcira de este chico que cogieron. Bueno, a uno de los que cogieron, yo no sé si estamos hablando del mismo Alcirita, pero este chico que hizo tanto daño, él dice que él no se proponía matar a nadie, ni lastimar a nadie, pero la soberbia le ganó y el fanatismo y la idolatría por un equipo más, y la mamá no sabía. Y las mamás, ¡ah, mi hijo! ¡Ah! Tu hijo. Porque somos madres, pero a veces ni siquiera los conocemos. Como éramos nosotras, hijas de rebeldía, que escondíamos muchas cositas que nuestros papás no se dieran cuenta, ellos también lo hacen. Pero aquí el rescate es que no hay excusa y que tenemos que educar de acuerdo al Señor, porque es la mejor protección. O sea, yo sé que mi hijo te tiene que ir a la universidad, yo no puedo estar detrás de él en una universidad. ¿Cómo? Pero cuando le he dado cimientos fuertes, firmes desde pequeño, sí, harán pilatunas, no voy a decir que no,
pero aún así será mucho el descanso para nosotros de alguna manera, porque el Señor lo dice, que habrá descanso para nosotros cuando criamos a los hijos en la amonestación del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque sí, los hijos de nosotros salen, tienen que irse, tienen que hacer sus cosas, tienen que trabajar, tienen que estudiar, tantas cosas. Y uno no puede estar detrás de ellos. Inclusive cuando están con nosotros, que son pequeños, los manda uno al colegio. Y pasan muchas cosas que a veces ni nos enteramos. Pero no es una excusa. No es una excusa, porque si hay algo bonito, y que yo creo que ustedes lo han experimentado como madre, que cuando uno está de rodillas orándole a ese Dios por esos hijos, Dios nos revela todo. Yo a veces no tengo necesidad de que fueran a decirme nada, solito llegaba a mi casa lo que tenía que saber, o por un compañero de un comentario, o por lo que sea, yo ya se disparaban las alertas, porque es el cuidado de Dios. Así como Dios ha tenido cuidado de nosotros, que aún en nuestra vejez muchos hemos llegado a Cristo, así va a tener cuidado de ellos también. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios y no a la manera de los hombres, porque ahí es donde viene el tropiezo más fuerte por los hijos. También Jocabed dio la intervención divina. Bueno, yo quiero decirles que Jocabed se dice en el hebreo. Se puede decir de tres maneras: Jocabed, Yocabed o Obed, ¿sí? Pero para que lo tengamos más fácil, pues le decimos Jocabed. Bueno, aclaro porque me voy a estar equivocando. Entonces Dios proveyó, no solamente eso, sino que también Dios proveyó una nodriza. Porque ¿qué pasó? La niña que estaba viendo, ya se acercó, y mira cómo Dios hace todo a favor de su propósito, ¿no? De lo que tenía. A la niña no le preguntaron: ¿y tú qué haces acá? ¿Y por qué estás acá? No, a ella no le preguntaron nada, en ninguna parte de la palabra dice eso. Pero sí, cuando el niño lloró y la hija de Faraón no sabía qué hacer, ella lo primero que dijo: tengo que buscar a alguien que amamante el niño. Y enseguida la niña dijo: yo conozco una persona, ¿cierto? Claro, ella estaba llena de esa leche materna que necesitaba ese bebito. ¿Y qué hizo? Le dijo ella: sí, tráemela. Ella no le dijo: ¿y tú por qué sabes? ¿O tú por qué estás acá? No cuestionó nada, solamente dijo, la mandó a llamar. Mira qué belleza, cómo Dios interviene cuando tenemos una fe que no se rinde. Él interviene. Tú quieres que Dios intervenga a tu vida en esa situación que estás ahí sentadita y sabes cuál es. Mira, créele a Dios, cree en sus promesas. No dudes, porque la duda mata los sueños, mata la fe. No dudes, que Dios te lo va a conceder de acuerdo a su voluntad en tu vida, porque Él no va a conceder lo que tú quieres porque sería lo mejor para ti. Te va a conceder lo que Él quiere, porque es lo mejor para tu vida. Muchas veces no vemos la grandeza del poder de Dios porque esperamos en nuestra carne lo que queremos, pero no lo que Dios tiene para nosotros. Y somos tan irrespetuosas somos, que vemos lo que Dios nos da como un bagazo, porque mejor sería lo que yo quería o lo que yo tengo en mi mente, que eso sí es buenísimo. Mira cuánto irrespeto hacia ese Dios todopoderoso, santo y misericordioso. Ella nunca perdió la fe y la esperanza en el Señor. Ella no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero ella sí sabía que Dios iba a hacer algo. Yo no sé en la situación en que yo estoy, que solo Dios sabe cómo va a actuar Dios. Yo no lo sé, ni cuándo va a hacer eso,
pero yo sí sé que Dios va a hacer algo. Algo va a hacer, porque Él me ama y porque yo creo en Él. Y tal vez no es lo que yo quiero, pero lo que sí sé es que será lo mejor para mi vida. Será lo mejor, porque Él nunca nos da nada malo. Siempre nos da lo mejor. Lo mejor. Es una mujer de fe, no se rinde, trata la adversidad con esperanza. Leamos Romanos 5:5, por favor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. A veces nos da pena decir las cosas que esperamos del Señor para nuestra vida, pero Él dice que la esperanza en Él no avergüenza, por el Espíritu que nos ha dado. Y el tercer punto para tratar es que una fe que no se rinde es respaldada por Dios. Y vamos a leer versículos 8 y 9, por favor. Faraón respondió: ve entonces, fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Qué lindo, ¿no? Dios respaldó la fe de Jocabed. Qué hermoso. La respaldó. ¿La dejó sola? No, la respaldó. Y le permitió amamantar su hijo. Y no solo eso, sino criarlo. Ay, yo creo que eso fue una recompensa para esa madre en su momento más difícil. Recuperó su hijo. Recuperó su hijo. Dios recompensa y respalda la fe. Esa fe que es viva, que se ve, que se demuestra. Esa es, porque está activa en la vida de cada uno. Una fe que no se rinde, una fe que aprende a esperar en Él y sabe que la espera en Él es ganancia. Es Dios quien canaliza nuestra vida. A veces no sabemos, a veces estamos en el mismo círculo, dando vuelta en lo mismo, caminando por el mismo, pero Dios casi que nos está sacudiendo. Oye, por acá no es. Es Él el que canaliza nuestra vida y nos enseña a llevar a nuestros hijos por el camino que es. Y también Dios canalizó paso a paso la vida de quien era después el libertador de su pueblo, de ese niño. Hay una ironía es como burla, una burlita disimulada allí, dice que es eso lo encontré y lo tengo aquí en comillas. Hay una ironía divina en esta situación en que estaba destinado el libertador, Moisés, también fue apoyado por las personas que él iba a derrotar. Esas personas que lo apoyaron, más tarde iba a ser allí enviado para derrotar. Porque muchas veces, y eso me gustó mucho, muchas veces nosotros tenemos que salir para darnos cuenta cómo está afuera, porque desde aquí sentaditas, desde adentro, no ves nada de lo que hay afuera. ¿Y cómo puedes tú tener convicciones si estás metidita ahí y no ves todo lo que hay por fuera? ¿Y cómo puedes tú ayudar? ¿Y cómo puedes ser misericordioso? ¿Y cómo puedes ser compasivos con los que están afuera? Y fue Dios quien hizo esto. No solamente preservó la vida de él, sino que también permitió
que Moisés derrotara a ese pueblo que oprimía duramente a los hijos de Dios. Fue Dios mismo quien cumplió ese propósito en él. Lo había escogido, Dios lo había escogido, y ningún edicto de ningún faraón iba a dañar el propósito de Dios. Yo no sé si ustedes tengan hijos que no son creyentes, yo no lo sé, pero yo sí sé que si usted ora con fe, creyéndole a Dios, como decía yo hace mucho tiempo atrás, Señor, si no lo he de ver en la tierra, pero que lo vea algún día, Señor. Yo sé que por la fe, esa fe genuina, esa fe con convicción, cambia el panorama de una familia. No se canse de orar por sus hijos, porque Dios se los va a devolver. No se canse, mamá. Luche, sea una guerrera, sea una mujer valiente, sea una mujer virtuosa en el Señor y luche por esos hijos en oración, haciendo la voluntad de Dios, porque es la que es agradable y perfecta, no la voluntad del sistema, que es corrupción, es descrédito. Tus hijos serán devueltos, no se te olvide nunca eso, porque Dios va a cumplir su propósito, así como lo hizo contigo, con ellos también lo hará. Y el cuarto y último punto, fe que no se rinde, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Versículo 10, por favor. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Porque de las aguas lo saqué. ¿De dónde nos ha sacado el Señor a nosotros? ¿Y sabes cuál es nuestro nombre? ¿Ustedes saben cuál es nuestro nombre? Hijas de Dios. Porque de las aguas turbulentas nos sacó, de las aguas podridas nos sacó, del lodo nos sacó. Uy, a mí eso de verdad que me parte en dos. Ver tan poquito texto que hay en la Biblia con respecto a esta madre y a esta mujer, pero con tanto contenido que nos pudiéramos pasar todo el día aquí estudiando. Solamente tuve que extractar lo que más, pero realmente es algo hermoso y que nos llena de esperanza y de ilusión, ¿verdad? En el Señor. Entonces, Jocabed no forjó las cosas. Ella no forjó las cosas para preparar el futuro de su hijo. Solo con su amor y su buen ejemplo enseñó a su hijo a amar a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios soberano. Le enseñó. Y este niño era criado bien porque él iba a colegios, a él le pagaban buenos colegios. Le enseñaron también, él participó en el ejército, era un guerrero. Pero ella, todo el tiempo que lo tuvo fue enseñándole sobre su amado Dios, sobre su amado Dios. Ella no se desvió de eso, de ese norte que es Dios. Ella le siguió enseñando cuál era su verdadero, también le enseñó cuál era su verdadero origen. Y descansó. Finalmente ella descansó en las manos de Dios, en el poder divino de Dios. Ella instruyó a su hijo, lo educó con mucha sabiduría. Vamos a leer, por favor, Hebreos 11:23, por favor. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Moisés fue escondido por fe, pero salvado por Dios. Mira qué hermoso. Por la fe de sus padres. O sea que tenemos esperanza, mujeres. Sí, tenemos esperanza. No se sientan batalladas ya con las manos bajitas. No, por favor. Por la fe de sus padres, dice aquí, pero salvado por nuestro amado Dios. Qué hermoso. Es realmente la fe de sus padres la que lleva a Moisés a querer servirle después a su Señor. Sí, y eso es garantía, ¿no? Cuando tú formas a tu hijo y no te lo forma la vecina ni la empleada, sino que tú lo formas, tú sabes qué le estás enseñando. Pero cuando lo forman otras personas, ahí es cuando la parte se pone difícil. Bien, entonces la fe no se hereda, mujeres. La fe se enseña. No es que porque mis padres tuvieron fe, yo tengo fe. Se enseña porque se demuestra. Debe ser ejemplo para esos hijos. La enseñanza bíblica también es enseñarles todos los días una porción, sentarse con sus hijos, leer una porción diaria con sus hijos para que enseñes a amar a ese Dios y a creerle a Dios. La corrección a tiempo también enseña. Una corrección a tiempo vale la pena porque lo forma, lo educa. También en Proverbios 22:6 nos habla mucho de instruir al niño, de la instrucción del niño, ¿cierto? Para que después realmente él te dé la tranquilidad, porque si no corregimos a nuestros hijos y no le enseñamos, vamos a tener muchos dolores de cabeza, muchos tropiezos y muchas lágrimas por derramar. Proverbios 22:6, por favor. Ya vive su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará, y eso se llama descanso. Saber que mi hijo, yo me puedo morir, pero sé que él va a seguir adorando al Señor, va a seguir amando a Dios, va a seguir siendo obediente a Dios y Dios lo va a encaminar. Dios lo va a encaminar, no es la camioneta, no es el título, eso no. Porque eso hoy lo tenemos y mañana no tenemos nada. O sea, eso es como la neblina, sale por un ratico y vuelve y desaparece. Es efímero, exacto. Pero esto de enseñarle la fe, a amar al Señor, a respetar a Dios, es para toda la vida. Y eso es lo que los hace a ellos fuertes, son fuertes, que entre cualquier adversidad esos chicos van para adelante. Y en eso es que tenemos que apuntar, mamá. Entonces vemos, se nos va la vida enseñándole a los hijos comer sano, que no es malo, ¿cierto? Comer sano, que no es malo. Cuidar su cuerpo, que no es malo. Alcanzar las metas, que no es malo. Y se nos va la vida en eso y el tiempo en eso. Pero en lo último que queremos enseñar es amar a Dios, a depender de Dios, a creerle a Dios, a vivir con el Señor. Es lo último y en eso casi no invertimos el tiempo. Pero la comida que ya va a llegar, que no sé qué, que la ropita limpia, que el cuartico no sé qué, en eso se nos va la vida con los hijos. Pero lo más importante, no lo hacemos. Lo tenemos ahí, que en el colegio lo eduquen, que la iglesia le enseñe, que el profesor de escuela bíblica. ¿Y tú qué, papá? Yo me acuerdo que ponían a los niños a memorizar palabra de Dios en la escuela bíblica. Y a veces llegaban y no sabían nada. ¿Qué teníamos que hacer? Reunir a los papás. Papitos, vengan, enseñen, colabórennos. ¿No? El sábado en la noche, allá embutiéndole al niño la lección para que vaya y le diga. No, eso no es enseñarle. Eso es enseñar como loros. Ahorita se lo aprendió y al ratico no tiene nada. Eso no. Sí. Cada versículo que aprendan,
La profesora de escuela bíblica no tiene que ir a decirle a usted, enséñele al niño que lo tiene que traer dentro de 8 días. No, enséñelo, refuércelo en la casa, estúdienlo en la casa, enséñele. Que a veces en 1 hora no se alcanza a darle todo. Eduque, forme. Y perdón lo que voy a decir, no sean flojas, no seamos perezosas, banales, solo en las cosas que se ven. Trabaja a tu hijo desde lo interno, desde el corazón, como trabaja Dios contigo y conmigo, porque es lo que trabaja primero en nosotros, es el corazón. Es allí donde está el propósito de una escuela bíblica. Y a veces nos quedamos como si fuera aquí la guardería, ¿no? Llevar al niño y que se distraiga y juegue con los otros niños y tome lonchera. No, qué tristeza. Qué tristeza, si eso es lo que hay en el corazón de los padres. Tenemos que cultivar un corazón para Dios en nuestros hijos. Es la forma de permeabilizarlos para que no se filtre las cochinadas de este mundo. Así como a usted le interesa que su hijo saque un 5, un 10 en el colegio y que sea el mejor y que le den títulos, enséñelo a caminar con el Señor y que su mayor título sea honrar a Dios. Ese es el título que tenemos que luchar, mamitas, por el cual tenemos que luchar, para que honren a Dios en todos los actos de su vida y no se equivoquen. Y esta mujer, Jocabed, luchaba por eso. Y no que el niño no fuera al colegio, y no que el niño no tuviera lo mejor, porque fue criado en palacio, lo tenía todo, ¿cierto? Todo lo material. Pero ella no podía darle nada material. Le dio lo valioso que ella tenía, su fe. Le dio su fe. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Y él aprendió de esa madre sustituta en ese momento. Lo aprendió así. Y es muy difícil. Yo me imagino que para él tuvo que haber sido difícil en algún momento ponerse a pensar todas esas situaciones, porque él ya empezaba a entender, ya él empezó a entender cuando ella le dijo su origen y todo esto. Y él empezó a salir y a darse cuenta de lo que pasaba con su pueblo. Y vamos a leer Hebreos 11, que estábamos ahí en el 11, el 24 y el 25, por favor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué hermoso ahí, qué hermoso, ¿verdad? Vemos entonces cómo sería ese momento en que él audazmente tuvo que tomar una decisión. Yo me imagino que si nosotras tuviéramos que tomar una decisión, pensaríamos, no dormiríamos toda la noche. No, pero es que si yo le sirvo al Señor y me voy para allá, para el Amazonas, entonces ya no tengo ducha, entonces ya no me puedo bañar bien, ya no tengo una camita calientica y ya no puedo comer la carne como a mí me gusta, sino que me toca comer culebra. Y yo no me imagino todo lo que podemos, ¿cierto?, estar pensando. Y él era dejar toda su comodidad, toda, para decidir ir a ese pueblo hermoso. Que él creyó en el Dios de su madre, ese Dios que ella le había enseñado a amar y a respetar. Y había mucho que abandonar, él tenía mucho que abandonar, una vida cómoda, llena de privilegios. Pero la fe ganó la victoria. Tu fe por tus hijos, vas a ganar la victoria, mujer. Vas a ganar la victoria. Créelo, porque Dios
es fiel, es bueno y para siempre su misericordia. Ganó la victoria. En esa respuesta, tal vez Moisés tuvo que dejar mucho, pero algo tuvo que haber sido muy lindo, era recordar cada enseñanza de su madre. Nuestros hijos, para bien o para mal, muchas veces recuerdan nuestras buenas o malas enseñanzas, nuestras acciones hacia ellos, buenas o malas, ya sea que nos critiquen o que la valoren. Siempre, pero él se acordaba de la enseñanza de su madre. Y ella, esa madre que confiaba, espera que Dios intervenga. Su fe, que Dios interviniera. Cómo Dios obró. Pero ella, cuando ya él creció, ya no podía intervenir igual, la mamá, pero sí esperaba la intervención de Dios. ¿Y sabe cómo lo hizo? Vamos a leer Salmos 46:10. Ciertos y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Muchas veces Dios nos dice: quédate quieta, espera en mí, cree en mí y deja de hacer tantas cosas, porque entre más hacemos, más pecamos. Quédate quieta, Liliana, reconóceme. Así me dijo Dios un día. Así. Y mi esposo y yo nos arrodillamos a orar y a llorar. Llorábamos y orábamos y Dios nos respondió. Cuando estuvimos quietos, Dios mostró su gloria y su poder. Cuando queríamos hacer muchas cosas, era peor todo. Así que es dura la batalla, no ha sido fácil. Jocabed descansó en el Señor. Y este descanso quiere decir que nos quedemos quietos en la carne, pero que obremos con fe y en fe. En fe, con la guía de Dios. Esta convicción es una convicción fuerte. Esto no es cualquier cosa, no es que hoy estoy emocionada porque nos fue bien y al muchacho le fue bien y el muchacho está caminando, está bien el muchacho, está juicioso, entonces ahora sí tengo convicción. ¿Y cuando está mal, qué tienes? ¿Y cómo actuamos cuando está el muchacho? Porque es un ser humano, como tú, como yo, que nos estamos equivocando un día y otro día a la vez. ¿Cómo reaccionamos? Y ella murió sin saber que ese hijito era el libertador de su pueblo. Fue el libertador de su pueblo. Pero qué maravillosa obra la que hizo esta mujer, la que Dios le permitió tener con ese hijo. La convicción en el Señor se desarrolla cuando se tiene una relación estrecha con Dios. En esa relación no cabe el sistema del mundo, no cabe en la opinión del mundo cuando es estrecha. Pero cuando no es estrecha, se filtra todo. Entonces, no hay convicción, no hay relación, solo hay una asistencia. Un cristino, y perdón la expresión, de butaca. El que viene cada 8 días, se da golpe de pecho y sale y al salir de aquí ya no sabe qué pasó ni qué fue lo que Dios le enseñó. Entonces, esa es mujer, busca la guía de Dios en todo. Como conclusión, una mujer de Dios una mujer de Dios siempre tendrá una fe que no se rinde, porque pone su esperanza en las enseñanzas y promesas de Dios. Es una mujer que no baja la guardia, que está atenta para hacer la voluntad de Dios. Si Jocabed pudo
pudo alcanzar tantos logros con sus hijos en un mundo tan hostil y tan malvado en ese momento, ¿por qué ustedes y yo no lo podemos hacer? Si el mundo sigue siendo igual y cada vez es peor, pero nosotras tenemos el Espíritu Santo de Dios y nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos el poder de la fe. ¿Por qué a veces se sienten derrotadas? Como si fuera más grande el problema que Dios, que la solución de Dios. Eso es falta de fe. Mujeres, despierten. Hay mucho por hacer todavía. No te rindas. Sigue luchando. Persevera en tu fe. Sé valiente. Porque estamos en tiempos difíciles y peligrosos. Y muy peligrosos. Difíciles como los edictos de Faraón. Peligrosos como las corrientes del río Nilo. Así estamos. La vida espiritual de nuestros hijos o nietos tienen una cultura en contra, tienen un sistema de gobierno en contra, porque todo lo que les enseñan es antagónico a Dios. Todo lo que les enseña. Y por eso tienes que ser una madre valiente. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Toma tiempo con tus hijos. Edúcalos, fórmalos. Hay algo que quiero que ojalá se lleven hoy. Tú eres un instrumento en las manos de Dios para encaminar tu hijo en el propósito de Dios. Oremos. Señor y Dios, te quiero dar gracias, Padre, por este tiempo que tú has permitido, Dios, que aprendamos más de ti como madres, como mujeres, Dios. Gracias, Señor, por lo que has hablado en nuestros corazones, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en ti. Señor, cuida a nuestros hijos, protégelos, Dios. Pero danos esa fe inamovible, esa fe que no se rinde, esa fe en ti, Dios, para enseñarlo, Padre. Gracias, Padre, por este grupo de mujeres aquí presentes y aún las que no están, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.